ustedes acaban de editar un libro. ¿Cómo llegan a producir un libro sobre el golpe en Paraguay tan cerca del momento del golpe? Ustedes son académicos, saben que el conocimiento toma tiempo producirlo. ¿Cómo logran hacerlo tan rápidamente este libro? Bueno, este libro, El golpe de Estado, nos encontró a Rocco y a mí en Asunción. Estamos ahí por cuestiones académicas y por ese azar de la vida nos tomó el golpe de Estado a Fernando Lugo. Con Rocco nos conocíamos de espacios militantes, no necesariamente espacios académicos, aunque luego terminaron confluyendo. Y bueno, a la vuelta de Asunción pergeñamos este libro, que fue pergeñado en un bar, como corresponde a las mejores prácticas de la militancia. Y bueno, sabíamos teníamos el deseo, la necesidad de que el libro salga con urgencia y en la inmediatez de la coyuntura histórica, para reunir un conjunto de intelectuales que pudieran decir algo sobre el golpe de Estado a Fernando Lugo. ¿Cuál es el mensaje central, si tuvieran que sintetizar lo principal que quisieran decir o que quisieron decir con el libro? ¿Qué es lo más urgente? Bueno, yo creo que quizás hay dos mensajes, ¿no? Primero, fijar una posición intelectual, académica respecto del golpe, decir que se trata de un golpe. Obviamente no se trata de un golpe clásico como se daban en los años 70, manu militari, ¿no? con los tanques, sino a través de un instrumento jurídico-político, ¿no? Entonces, el primer punto de inflexión sería ese. Y el segundo, como se dice ahí en la introducción, digamos, como expresión de deseo, proporcionar a esa mayoría, ¿no? Desplazada a través, por ejemplo, del golpe a Lugo, ¿no? de un instrumento militante intelectual, ¿no? De hecho, casi hay como una dedicatoria, ¿no? Obviamente no es una dedicatoria, pero hay como una dedicatoria al final de la introducción que dice, bueno, a la ciudadanía paraguaya que resiste justamente la avanzada del golpe, ¿no? ¿Y en Paraguay la intelectualidad quedó del lado de Franco? No, en ningún sentido, digamos, que además todos los grandes intelectuales de su país formaban parte del gobierno de Fernando Lugo, todos tenían participación activa, cargos muy importantes del gobierno de Fernando Lugo, y todos han padecido el golpe de Estado, no solamente como una derrota política, digamos, sino también, digamos, que ellos han sido desplazados de sus cargos políticos, de sus fuentes de trabajo y demás, y son ahora, siguen siendo, digamos, como perseguidos por el franquismo, sin duda, digamos, y tratándose de posicionar en torno a las próximas elecciones de marzo o abril del 2013. Una pregunta inmediata que sale del final de Lugo es, uno se pregunta si las reformas de Lugo fueron demasiado profundas para una sociedad conservadora o para un poder hegemónico muy concentrado, o si por lo contrario el luguismo representó algo demasiado tibio como para poder instalarse. ¿Qué lectura hacen del proceso ustedes? Quizás paradójicamente podríamos decir que ambas cosas, ¿no? Obviamente, digamos, el gobierno de Lugo no fue, ¿cómo se dice?, revolucionario. Pero quizás si uno lo recorta sobre eso que decía vos, ¿no? Digamos, sobre un sistema político y una sociedad bastante conservadora, uno lo puede leer como extremadamente progresista. Si lo recortamos sobre el contexto, justamente del contexto, aunque no lo fue, ¿no? Digamos, la reforma agraria que prometió, qué sé yo, la cuestión de la tierra, y de hecho el golpe, digamos, por lo menos el pretexto del golpe fue la matanza de Uruguata en el departamento de Canindeyú, y por una cuestión, digamos, de tierra mal habida y tenencia de la tierra. Entonces, por ejemplo, digamos, fue tímido y al mismo tiempo, paradójicamente, podríamos decir quizás que fue ¿cómo podríamos decir? Que tuvo como aspecto revolucionario, ¿no? En función, digamos, del recorte del contexto. Sí, inclusive si uno ve las causas por las cuales, lee las causas por las cuales acusa a Fernando Lugo, digamos, son todas causas con las cuales uno apoyaría a Fernando Lugo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, bueno, los argumentos se repiten un poco, ¿no? Lo que es también la derecha continental
aparecen una y otra vez, no solamente en Paraguay, sino también uno lo puede ver en diferentes países de América Latina. La bolivarización del proceso, el chavismo, el miedo al fantasma rojo, la inserción de la izquierda revolucionaria, una supuesta guerrilla que se arma, que no se sabe muy bien qué pasa, pero que es la excusa para que las Fuerzas Armadas intervengan en la política nacional, etcétera, etcétera. Son argumentos, digamos, que más o menos se desplazan, pero que tienen, digamos, me parece que tienen un peso específico, histórico, en Paraguay, que por ahí no tienen en otros países de América Latina, y que también obedece a... O sea, me parece que a Lugo también hay que ponerlo en contexto. Digamos, Lugo llega al poder después de una hegemonía desde el año 1954, 1954, digamos, que el Partido Colorado estaba en el poder, digamos. Es el primer proyecto político de alternancia, digamos, aún caído Stroessner en 1989, digamos, del 89 al 2008 gobernaron, digamos, una clase política reciclada del Partido Estado que era el Partido Colorado, ¿no? Entonces, también es un proceso de cambio, su sola presencia, digamos, su sola presencia implicaba un proceso de democratización abrupto, que inclusive con estas contradicciones, que no impidió hacer grandes transformaciones, digamos, ¿no? Que no impidió, que no pudo avanzar en algunos cambios importantes, aún avanzando en otros tan importantes como, digamos, la salud, presupuestos inéditos en educación, en áreas sociales, digamos, como inéditos en la vida política. El Tecoporá, ¿no? Digamos, otro programa, el Tecoporá, que es el buen vivir, ¿no? Digamos, que unió, por ejemplo, que une el gobierno de Lugo con el gobierno de Evo Morales, etc. De todas maneras, digo, para hacer política, obviamente no se necesita disputar solo la figura de la presidencia. Para hacer política, obviamente, digo, hay que disputar las cámaras, el Senado y diputados. Y eso no había acontecido. Digo, Senado y diputados, como dicen en Paraguay, digo, los dipuchorros y los senarratas, ¿no? Digo, también para avanzar en términos de políticas sociales, ¿sí? En términos de políticas sociales contundentes, tenés que tener aliados tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja. Y esa dictadura del parlamentariado hizo justamente esas dos cámaras a través de un mecanismo jurídico constitucional que es producto de alguna manera del estronismo, porque la Asamblea Constituyente en el 93, si no recuerdo mal, produce una nueva constitución y después del fantasma de Stroessner crea justamente esa figura del juicio político al presidente por mal desempeño. ¿Y quién la activa? Justamente la Cámara Baja y la Cámara Alta. ¿Por qué digo todo esto? Porque para implementar política necesitas forma de alianza y necesitas tus tipos, tanto en el Senado como en diputados, cosa que Lugo no tenía. ¿Deja la experiencia del luguismo una fuerza residual que pueda continuar una parte de esas conquistas o por lo menos seguir abierta la esperanza en esa línea de construcción? Hoy lamentablemente ese campo de izquierda está fragmentado de cara a las elecciones de 2013, digamos, el Frente Guazú, que era el frente que había acompañado a Fernando Lugo, lamentablemente por lo menos está escindido en dos frentes, uno que acompaña a Mario Ferreiro y el otro que todavía no ha logrado una figura presidencial. En esos dos casos, ¿qué pasará? Es todo un interrogante, digamos. Puede pasar todo porque todos pueden ganar, digamos, ¿no? O todos pueden perder. Inclusive, digamos, no está asegurado el triunfo de los partidos tradicionales, que también están escindidos, es un sistema político en crisis profunda, con lo cual los partidos tradicionales también están en crisis, tienen líneas internas que están en crisis, van escindidos, ya es un panorama bastante complejo y sobre todo la nota distintiva es la fragmentación política, digamos, que no es solo de la izquierda, ¿no? Porque si no parece también que solo la fragmentación en el campo de la izquierda. De todo el sistema del Partido Liberal, del Partido Liberal, del Partido Colorado, digamos, 20 internas cada uno con elecciones, peleándose entre ellos, sacándose puestos, constituyéndose la Cámara de Senadores, de Diputados, de un campo de fragmentación. Por supuesto que el Partido Colorado Liberal no tiene los recursos que puede tener Frente Guazú a 2 años de haber estado en el gobierno. Pero sí es verdad que me parece que la nota distintiva de las elecciones de 2013 va a ser una alta fragmentación política que hace que todo sea posible, ¿no? Obviamente, digo, es un poco paradójico, ¿no? Frente Guazú desguazado, ¿no? Porque hay una figura, la de Mario Ferreiro, que se abrió, quizás
legítimamente, ¿no? Y hay otra parte del Frente Guasú que todavía no sabe qué hacer, digamos, no se aglutinó alrededor de ninguna figura, pero de todas maneras hace del Frente Guasú un espacio político desguazado de vuelta. Y justamente esa fragmentación, obviamente, no va a ayudar a ese espacio progresista, ¿no? Digamos, para disputar en el mejor sentido de la palabra las elecciones de 2013. Y justamente ese desguace, esa fragmentación, podríamos aventurar que va a ayudar o que puede colaborar de alguna manera a la vuelta, a una vuelta a la vieja hegemonía colorada, ¿no? Digamos que es muy probable que si el Frente no encuentra una forma de articulación y de unirse, es muy probable, aunque sea, digamos, una hipótesis, pero una hipótesis verosímil y viable, que Paraguay vuelva, por ejemplo, a las articulaciones políticas clásicas, o sea, que el Partido Colorado vuelva a su lugar natural, ¿no? Entre comillas. Sí, es el mismo Partido Colorado, ¿no es cierto? Porque probablemente pueda ganar con el menor porcentaje de votos de su historia, ¿no es cierto? Y con... digamos, y sin controlar la Cámara, ¿no? Porque también puede pasar esto. Entonces está también en un digamos, nadie tiene una fuerza para la construcción hegemónica de un proyecto que pueda sostener. Parece que esta es la nota Y pregunto, así como decís, también está fragmentado el Partido Colorado. No existen... O el liberal, que explica el golpe también, claro, ¿no? Pero digo, ¿no existen dentro del Partido Colorado fuerzas populares o nacionalistas o fracciones populares nacionalistas a partir de las cuales uno puede hacer una comparación con lo que pasó con el PJ en Argentina a partir de 2003? Digo, el Partido Justicialista en Argentina en 2002-2003 es una fuerza extremadamente desprestigiada, vinculada a la corrupción, garantía del modelo neoliberal, que en algún punto logra resignificarse. ¿Existen fuerzas posibles en el Partido Colorado para que uno pueda establecer una comparación? Yo creo que la experiencia luguista era la posibilidad, ¿no? Porque en el sentido de que Lugo era un personaje que había ganado con un altísimo porcentaje de votantes del Partido Colorado, ¿sí? Entonces, claro. Parte de su fuerza social y política la sostenía, digamos, en las bases populares, nacionales, en las mejores tradiciones, si eso es posible, o en algunas las mejores tradiciones de partido, lo sostenía Fernando Lugo. ¿No hay algo de estrepasismo en Lugo? Eso es lo que quiero preguntar. ¿No hay algo de estrepasismo en la alianza con el Partido Liberal? Una analogía con la alianza y su caída final en 2001. ¿No hay elementos comparables? Bueno, habría que pensarlo, no sé. Habría que pensarlo. Lugo no es de la Rúa, de todas formas, ¿no? Digamos, no son figuras presidenciables homologables. Lugo, digamos, el origen de Lugo es popular, sale en un lugar muy pobre como San Pedro, tiene una historia de militancia vinculada a los campesinos, a la lucha por la tierra, digamos, no es un cuadro dirigente, digamos que es una alianza con otros cuadros dirigentes del partido, no es un acuerdo de cúpulas, por decirlo rápido, ni mucho menos. De hecho, el cuadro dirigente ahí político era Franco. Exactamente, ¿no? Sí. Que era, por otra parte, un sector muy aislado del Partido Liberal, porque Lugo no tiene in situ, digamos, el apoyo de la totalidad del Partido Liberal. Por eso cuando uno dice partidos, no solamente en Paraguay, en toda América Latina no dice mucho, dice solo una parte y etiqueta y le permite ordenar el discurso, pero digamos, el Partido Liberal que apoya a Fernando Lugo es parte del Partido Liberal, digamos, que no es la parte mayoritaria, que es la peor parte, que es la franquista, que es la que termina haciendo el golpe a Fernando Lugo, que no van a ser los candidatos presidenciales de 2013, que van a ser otros, ¿no? Porque no puede tampoco. No, pero tampoco podría ser esa línea política, no va a ser. Sí, además, digamos, es una línea, digamos, el Partido Liberal, obviamente, como todos los grandes partidos, como los partidos tradicionales, tienen varias alas, ¿no? A la más progresista, a la más conservadora, a la de derecha, y por ejemplo, digamos, esa ala que responde a Franco está totalmente desprestigiada, digamos, tanto dentro de Paraguay como a nivel, por ejemplo, regional, ¿no? Digamos, lo que pasó en Paraguay, el golpe que pasó en Paraguay, obviamente afecta a una subjetividad inmediata que es el pueblo paraguayo, pero alteran de manera nuclear todos los procesos de integración del Mercosur y, si queremos, de América Latina. Digo, lo que pasó en Paraguay ahora reactualiza Honduras 2009. Digo, lo que pasó en 2009 en Tegucigalpa
Celaya. Digo, reactualiza también la María Intentona Evo, reactualiza lo que pasó en Ecuador, cuando por ejemplo ciertas fuerzas militares se insubordinaron a Correa, estuvieron a punto de matarlo. Obviamente reactualiza la Intentona también a Chávez. Y si por ejemplo Chávez durante la última elección hubiera perdido esas elecciones, el futuro actual de América Latina sería totalmente distinto. En algún sentido, por la cercanía temporal, ¿el libro no termina abriendo más preguntas que generando respuestas? No, sí, ojalá, sí, no, por supuesto, no vamos a ser tan soberbios de creer un libro escrito. No tenemos esas. Podríamos haber tenido, sería otro tiempo, sería otro libro, sería otras intenciones, pero este libro, por supuesto, que está escrito en el drama, ¿no? Está escrito en la coyuntura del drama político, que es una coyuntura dramática que apostamos, inspira lo mejor de nosotros, las mejores preguntas, las preguntas más inteligentes que se nos pueden ocurrir, pero por supuesto que son interrogantes, digamos, y que es un libro, como decíamos antes con Robo, que tal vez en 5 meses sea otro libro, digamos, el que soy, ¿no? Porque obviamente, digamos, con cualquier producto cultural dice lo que puede decir, pero dice lo que la historia te hace decir, ¿no? Digamos, este es un libro que, como te decíamos antes, quiere hacer las cuentas con el golpe, ¿no? Pero al mismo tiempo se interroga sobre un montón de otras cosas, sobre el nacionalismo, sobre la soja Roundup Ready, qué sé yo, sobre el agronegocio, sobre los partidos tradicionales. Hay un montón, digamos, de interrogantes, y es un libro que pretende ser de alguna manera una respuesta urgente, pero nuevamente, paradójicamente, y no tanto, no cierra, porque no la puede cerrar, no puede cerrar la discusión, sino que es de alguna manera un libro que abre la discusión, ¿no? En torno al golpe y en torno a la situación político-social de Paraguay, de Paraguay del siglo XXI y de 2012-2013. Claro. Bueno.